Hace más de una semana. Los miraban tal vez con desdén el pueblo de Egipto, si bien al principio era una gente que había sido honrada, había sido una gente bendecida. Dios la bendiga, mi hermana. Pero pasaron los años y dejaron de convertirse en aquellas personas que habían salvado al pueblo de Egipto de la extinción y del hambre, y habían venido a convertirse después en un pueblo que había sido como un estorbo para aquellos que los habían acogido. Eran extranjeros a pesar de que llevaban varias décadas viviendo en esa tierra. De entre ellos entonces un día se levanta el rey de Egipto, llamado Faraón, y decide, se entera más bien, suponemos que iba a ser derrotado, y manda a asesinar a los pequeños, manda a asesinar a los niños pequeños. Y entonces de entre ellos se logra salvar Moisés. Moisés entonces crece por la gracia y por la mano de Dios y por el favor de Dios en la casa de la hija del faraón, y es criado como uno de los príncipes de Egipto. Mas pasaron los años, el pueblo de Israel, su situación empieza a empeorar en esa tierra en donde estaban y habitaban como extraños, como extranjeros. Empieza a empeorar, empieza a ponerse la cosa cada vez más dura y más difícil. Y viene un día entonces y Dios primeramente escucha la oración del pueblo de Israel. Ellos se acuerdan de su Dios. Ellos tal vez actuaban como muchos de nosotros y como mi propia vida ha actuado muchas veces, y es que empiezan a clamar y a buscar a Dios cuando empieza la cosa a ponerse difícil y a ponerse dura. Y si bien ellos malo, o mejor más bien sería que lo hubieran buscado desde un principio, desde temprano, como diría la palabra, pues ellos lamentablemente se acordaron estando en las malas. Pero el Señor en su bondad y en su misericordia dice: está bien, los voy a sacar de Egipto, van a dejar de ser extranjeros y les voy a dar lo suyo, les voy a dar lo propio, les voy a dar aquello que alguna vez me acordé de esa promesa que les hice. Tal vez diría el Señor, me acordé de esa promesa por esa oración que estaban levantando delante de mi altar y de mi trono, y aquí entonces les voy a dar aquello que me estaban pidiendo, voy a ir por ellos, los voy a rescatar. Entonces se levanta Moisés, lo prepara, lo deja una cantidad de años, lo saca de Egipto y lo deja unos años, permite que viva en el desierto criando ovejas de su suegro, haciendo algo que en Egipto estaba como prohibido hacer, o por lo menos no se podía hacer allá, podía tener libertad de ser pastor de ovejas, en fin. Y llega un día entonces especial en que Dios se le aparece cara a cara, o pues se le aparece personalmente a este hombre llamado Moisés, y le dice a Moisés lo siguiente: he escuchado la aflicción de mi pueblo, que me han clamado porque están siendo, ciertamente la mano de Faraón se ha endurecido contra ellos. Y aquí que he determinado sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que prometí a mi siervo Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, Moisés, levántate tú, toma tu arco, después aquí revolviendo el orden en que le digo las cosas, y vete y levántate y vete a Faraón, la presencia de Faraón, y dile: deja ir a mi pueblo para que salgan al desierto y me hagan culto y me hagan fiesta en el desierto, y luego los llevaré a la tierra que fluye leche y miel, y era dicho el Señor, a la tierra buena, a la tierra deseable, a la tierra a la que yo preparé para ellos. Entonces Moisés discute, después de una pequeña discusión con el Señor mismo le concede, aunque no había sido inicialmente su plan, pero le concede que vaya con Aarón, y se dirige entonces a Egipto y hace las cosas conforme está escrito, de hecho, de Moisés, que él hizo las cosas conforme Dios le dijo que las hiciera. Así las hizo. Se dirigió, hizo caso al Señor. Entonces el Señor movió su mano con poder, algunas dificultades se presentaron y se dirigieron al desierto, y la razón por la cual Dios le habló a Moisés, con la cual Dios le dijo a Moisés que cada uno de ese grupo de personas llamadas el pueblo de Israel tenían que salir de ahí, el llamado era hacerle culto a Dios, o en otras palabras, aunque son bien sinónimas, también le estaba diciendo hacerle una reunión, una ofrenda, una fiesta a Dios. Entonces, cuando la historia cuenta que ellos salieron de Egipto, caminaron en seco por el mar de los juncos o el mar rojo,
atravesaron, vieron el fuego de Dios cómo consumió o detuvo a los ejércitos de Faraón, vieron las maravillas de Dios, vieron las plagas de Egipto cómo cayeron, hasta el punto en que lograron acabar con los primogénitos de los príncipes de Egipto. Y finalmente llega el día aquel en que ellos llegan a un lugar que se llama el Monte de Dios, o le llama la palabra el Monte de Dios o el Monte Oreb. Llegan allá, ¿y qué le hacen al Señor? ¿Qué le celebran? ¿Qué hacen? ¿Qué le celebran? ¿Qué le celebraron? ¿A qué iban? A adorar a Dios, a celebrarle culto, a hacerle fiesta. Pero las cosas con Dios no son a veces como tan sencillas como uno creería. Dios le revela a Moisés entonces, y así es como empieza algo que los estudiosos de la Biblia le llaman la dispensación de la ley, o la era de la ley, la época de la ley. Dios le da a Moisés unas instrucciones muy precisas, en donde le dice a Moisés: bueno, Moisés, ya que ustedes salieron de acá donde estaban atrapados, estaban encerrados, ustedes me van a hacer culto, pero no van a hacer culto a la manera de ustedes, ni como ustedes estaban acostumbrados, que era la forma de hacer las reuniones y los cultos a los dioses de Egipto. No, conmigo es diferente. Me van a hacer culto de esta manera. Van a reunir oro, van a reunir piedras preciosas, plata, esas cosas que sacaron de las casas de Egipto en donde estaban, que les dieron en ofrenda para que se fueran de viaje, y van a tomar y van a hacer entonces este diseño que te voy a revelar. Ve a la montaña, Moisés, que te lo va a mostrar. Y Moisés sube a la montaña, Dios le muestra el diseño y le muestra entonces algo que a partir de ese día la Biblia le llamó el tabernáculo de reunión, que en otras partes la palabra a él mismo le llamó la casa de Jehová. El mismo Señor habla: bueno, ¿acaso habitaré yo en una casa? ¿Habitaré dentro de un templo? No. Los cielos no lo podían contener, dijo el rey David, dijo Salomón, ni los cielos de los cielos. ¿Acaso habitarás en casa? Pero el Señor había establecido una casa, un tabernáculo, un templo en donde habitar y en donde encontrarse con su pueblo. A eso los había sacado de Egipto, a que tuvieran un tabernáculo, un lugar en donde encontrarse con Él, un lugar en donde tener reunión con Dios. ¿Me escuchas? Algunos de ustedes, los que están aquí presentes, quizás todavía al día de hoy, quizás no habrían tenido la posibilidad de tener un encuentro con Dios. Quizás si tú no has tenido la oportunidad todavía de tener un encuentro con Jesucristo, has de saber hoy, el día de hoy, que ese diseño que Dios le dio a Moisés, esas palabras que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo: te sacaré al desierto a que tengas un encuentro conmigo, a que me hagas un culto en un lugar que es un tabernáculo de reunión, es una palabra que tenía un significado profético hacia nosotros. No era una palabra solamente que hubiera sido emitida para ser destinada a cumplirse en esa época y ya. No, tenía un significado en el cielo, porque cuando Moisés vio el cielo y se encontró allá con el Señor, y Él le dio el diseño de ese tabernáculo de reunión, de esa casita, como esa especie de tiendita, con cositas, con unos palitos, con unas telitas. Dios le estaba mostrando era un diseño de algo que ya existía previamente en el cielo. Y aquello que existía en el cielo, la palabra existía, de hecho no aplica, porque en el cielo no hay. Es un poquito ambiguo cuando digo existía o existirá, porque en el cielo nunca ha habido tiempo. El cielo es un eterno presente. La eternidad no es que sea hacia futuro o hacia pasado, no es una continuidad hacia adelante o atrás. La eternidad realmente es la ausencia absoluta y total del concepto del tiempo. Entonces, en la eternidad, allá está el presente, allá está el futuro, allá está el pasado. Está en todas partes, están juntos, coexisten. El cielo, desde allá se puede ver todo, como si fuera un lienzo abierto, quizás, presumo yo. Entonces, cuando Dios le muestra a Moisés ese diseño de ese lugar llamado el tabernáculo, estaba mostrando la eternidad a Moisés, como desde el diseño de la eternidad, en el día de hoy, o en los tiempos de Moisés, o en el futuro, en el día de mañana, nosotros íbamos a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, íbamos a celebrarle culto a Él, íbamos a reunirnos con nuestro Señor. Y quizás tú pensarás que los templos son hechos por manos de hombres, pero si aquello fuera cierto, todos los cristianos tendríamos que dirigirnos a la ciudad de Jerusalén, a buscar a ver qué queda del templo, que ciertamente al día de hoy es solamente un murito. Y por eso aquellos que piensan de esa manera están al día de hoy contra ese muro, dándose golpes de pecho, inclinando la cabeza y lamentándose de que aquel templo no existe. Pero no, sí existe, aún está, aún lo hay. Hay todavía esperanza para el ser humano, en el sentido de que tiene la oportunidad todavía de encontrarse con el Creador y el Dios Todopoderoso. Él le dio un diseño entonces a este Moisés, y
ya el diseño se cumplió. Ustedes habrán escuchado quizás, muchos de ustedes, que existe una ley, existió una ley. Algunos estudios de la palabra, vuelvo y repito, le llaman la dispensación de la ley. Pero ahora ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. ¿Han escuchado eso? ¿No lo han escuchado? ¿Algún quien no había escuchado ese concepto al día de hoy? ¿No? ¿Todos lo han escuchado? Están como tiesos, están pasmados. Sí, allá. Ahora llegó Jesús y entonces pronuncia una de sus palabras en uno de sus discursos y dice, bueno, miren, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cancelar la ley, he venido a cumplirla. Y por eso ahora sí, quiero invitarlos más bien a que abramos el Evangelio según Juan. ¿Listos? Están allá, veo que están todos con sus Biblias. Acompáñenme allá, por favor. Esta palabra del día de hoy, creo yo, debería tener por título, ¿por qué está sonando? No debería sonar, amiguito, silencio. Santo Señor. Debería tener por título el día de hoy, Arquitectura Espiritual, parte 2. Los que estuvieron en Arquitectura Espiritual, parte 1, entonces tal vez se acordarán un poquito de que se habló ese día. Se va a llamar así, Arquitectura Espiritual, parte 2. ¿Ya encontraron el libro del Evangelio de Juan? Pues, hermanos, toca aquí rápido. Bueno, si ya lo encontraron, avíseme diciendo amén. ¿Saben qué? Me equivoqué. No me equivoqué. Juan capítulo 2. Versículo 13 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Están preparados? ¿Listos? 13 en adelante. Jesús, el título, de hecho, que aparece en la versión Reina Valera, dice: Jesús purifica el templo. Dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Eso suena muy interesante, un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció monedas de los cambistas, y volcó las... ¿Me están siguiendo? Bien. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Pare ahí un momento. Selah, diría el libro de los Salmos. Pare un momento y medite en esto. En los tiempos de Moisés, ese templo, desde los tiempos de Moisés se había dado un diseño para un tabernáculo y luego para un templo. Tenían el mismo diseño. Todavía no vamos a hablar de ese diseño, pero era una casa física. En un principio era una tienda que se podía trastear de un lugar a otro, pero luego se estableció de piedra, digámoslo así, un lugar fijo, ya no como para un pueblo nómada, sino como para un pueblo sedentario. Pero en un caso, tanto en un caso como en el otro, tal casa tenía un diseño y su finalidad, el diseño más bien, iba en concordancia con su finalidad, con el fin con el cual era construida. El diseño de todas las cosas, de hecho, que Dios haya creado, va o debe ir en concordancia con la finalidad para lo cual eso fue creado. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, mi hermana? Mi hermano. Ahora, el templo tenía por tanto 3 partes, estaba dividido en 3 secciones principales: una externa, una segunda un poco más adentro y una tercera mucho más adentro. Y Moisés había establecido algunas cosas en los tiempos de Moisés, cuando empezó aquella llamada dispensación de la ley. Algunas cuestiones respecto a cómo tenía que ser el culto para Dios. Algunas otras Moisés simplemente las permitió, como diría Jesús, por la dureza de los corazones de aquel entonces. Y entonces, sin entrar en demasiados detalles, el culto a Dios tenía que ser algo en lo cual ni tú ni yo podíamos acercarnos con las manos vacías, ni con las manos sucias.
Y ellos, si bien era algo que en ese entonces y aún al día de hoy quizás aplica en un sentido literal, en un sentido espiritual tanto más, porque las cosas de la ley de Moisés fueron engendradas, fueron concebidas, fueron desarrolladas y luego nacieron fue del mundo espiritual. Lo que había antes de la ley era la ley del espíritu. Antes de la ley de Moisés era la ley del espíritu. Y esa ley era superior, era más profunda, pero al mismo tiempo más incomprensible para el ser humano. Por eso era necesario que viniera la ley de Moisés, que era un poco inferior a la ley del espíritu, para que pudiéramos comprender a través de ella la ley espiritual. Cuando Jesús vino entonces, Él vino y cumplió toda la ley de Moisés, incluido eso del tabernáculo. Pero la ley espiritual era la que sobrepasaba todo eso, y se cumplen ahora las cosas en Cristo, no en el templo de Jerusalén, sino en el mundo espiritual. Y bueno, y usted dirás, ¿por qué estamos hablando de esto el día de hoy? Esta es una clase, llamémosle clase, no, más bien es un sermón, corrijo, de arquitectura espiritual. Ahora vamos a hablar de esto que tiene que ver con nosotros, pero en un momento déjenme por favor explicarles esto, para que pongamos en contexto qué tiene que ver contigo y conmigo, lo que el Señor nos quiere decir, ¿vale? El Señor aparece entonces, Moisés había permitido que cada quien se acercara a Dios, si era pobre, con algo diferente que aquel que se acercaba al Señor si era rico. Los que eran ricos llevaban ofrendas grandes, generalmente se llevaba ganado. Había que hacer de hecho un día al año un gran sacrificio, se le llamaba el día del perdón, el día en el cual se pedía perdón al Señor una vez al año. Y entonces todo el pueblo lo hacían juntos, llevaban ofrendas. Los que eran más adineraditos podían llevar animales más gorditos, porque de alguna manera u otra, si bien las ofrendas de animales podían hoy en día ser entendidas como ofrendas monetarias, también pueden ser entendidas hoy como ofrendas de otra índole, como por ejemplo tu alabanza, como por ejemplo lo que sale de tus labios cuando exaltas el nombre de tu Dios. Ahora tú no sé si me vas entendiendo, la palabra declarará, pero ahora en el Nuevo Testamento, que el fruto de labios que confiesan el nombre de Dios, o sea, eso que tú estabas, que yo te estaba hace un ratico diciendo, ven, háblale, cántale con gozo, alaba a tu Señor, levanta tu voz, es aquello a lo cual la Biblia le llama ciertamente el fruto de ¿qué? Que confiesan su nombre. A ello la Biblia declara que ese es el sacrificio, pero de alabanza, ya no de bueyes, ni de carneros, ni de como se hacía en la antigüedad, de alabanza. Otros son sacrificios como diezmos y ofrendas, claro, eso es otro tipo. Pero antiguamente eran bueyes, eran animalitos. Pero el que era pobre, que no tenía para una vaca, ¿qué le tocaba dar? ¡Ay! 3 no sabían, muy bien. Pajaritos. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezó a ocurrir algo que pasa en algunas iglesias grandes de hoy en día, de Bogotá. Y medianitas. Y cuando digo grandes y medianas me refiero al número de miembros, no a la grandeza en potencia espiritual. Y es que se empieza a armar un mercadito afuera. Primero llega el de la mazamorra, luego llega el de los helados. Sí, no demora en pasar. Se parquean afuera porque ven que sale gente de ahí. Pero luego empieza a haber venta de CDs cristianos, piratas. ¿Sí? Nosotros tenemos en mi familia un código para entendernos cuando queremos decir que algo es pirata. Por el parche acá y un loro acá. Están los CDs cristianos piratas afuera. Y luego empiezan a colocar cuadritos con mensajes bíblicos. Y empiezan a crearse todo un mercado de cosas afuera. La venta de chorizo, la venta de empanada, todo afuera de la iglesia. No sé si a ustedes les ha tocado vivir eso. Pues a mí me tocó. Porque yo estuve con mi esposa hace años atrás en un lugar en donde eso pasó. Estuvimos un tiempito. ¿Y a qué ocurre? Llegó Jesús, entonces aquí lo que ocurre es que llega Jesús y dice, me hacen el favor y esta venta de pajaritos, esta venta de tortolitas, esta venta de cosas aquí que tienen que ver con la fe, me la sacan del templo pero ya. Y dice literalmente, si pusiste atención a lo que estábamos leyendo, que los encendió a juguete. Eso dice ahí literalmente, cuando dice que dio golpe de cuerdas. Sí, traducido al castellano actual de aquí, es los encendió a juguete. Es la única palabra en donde vemos que Jesús estaba realmente molesto. Bueno, otra se molestaba todavía un poco más cuando había falta de fe, pero es en donde toma acciones porque se estaban metiendo no con él, estaban metiendo con la casa de su padre. ¿Con qué se estaban metiendo? Con la casa de Dios. O sea, estaban tocando algo que la Biblia declara que es santo.
que es el lugar en donde viene a habitar aquel que es santo. Era el lugar en donde llegaba en los tiempos de Moisés, y Dios se le apareció a Moisés en una zarza, claro, otra se le apareció en el monte, pero digo, a partir de ahora me le voy a aparecer en esa casa, ahí en el lugar santísimo, en todo el centro, ahí me le voy a aparecer. Procuren que la casa esté limpia, procuren que esté limpiecita, que esté bonita, no llena de pájaros, llena de cosas, llena de... Sí, obviamente aquí no hay palomas acá para hacer la comparación, pero si ustedes se dan cuenta, en los tiempos modernos probablemente veremos lugares como cierta iglesia tradicional por ahí, que adentro está lleno de mercadería de muchas cosas, de mercadería de otras cosas, como por ejemplo de ídolos, de muñecos, de cosas que son paralelas a las cosas de Dios, que los discursos están llenos de cosas paralelas a las cosas de Dios, que parecen de Dios pero que no lo son. Discursos llenos de motivación, por ejemplo, hacia el alma, enfocados en el alma antes que en el espíritu, por ejemplo. Llenos de cosas empresariales que están diseñadas para prosperar en las cosas terrenales de pronto, en lo económico nada más, y lo incorporan a las cosas de Dios que son espirituales, por ejemplo. Ello también implica, por ejemplo, o podría ser semejante a aquello que vio Jesús cuando estaba allá en ese templo. Los encendió a juguete, los sacó, dijo, aquí no vienen a hacerme cueva de ladrones, aquí no vienen a hacer negocio con las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son para hacer negocio, diría Jesús. Esto no es aquí para hacer negocio de nada. Aquello por lo cual precisamente mucho pueblo, mucha gente de esta nación siente rechazo profundo hacia el cristianismo evangélico, que es lo que nosotros profesamos en esta casa, incluida la sana doctrina, porque hay muchos pastores que han cogido las cosas de Dios para hacer mercado, para hacer negocio. Había un video por allá de una mujer de una congregación que me atrevo a decir que no es una sana doctrina, una congregación con una doctrina bien leudada, y circulaba el video de esa mujer. Y claro, todos los ateos y mundanos hacían escarnio de ella en los comentarios del video, pero no solo de ella, sino de los cristianos, porque la mujer se paraba y decía, bueno, utilizaba falacias, decía, vamos a darle una cachetada en la cara a Mamón, decía ella, o sea, al dios del dinero, al demonio asignado al amor al dinero. Y decía, ¿quién se viene aquí con un reloj? ¿Quién se viene aquí con dólares? $100, $200, parecía una mercadería, parecía una subasta. Parecía el precio de la historia, esa cosa. Llegaba una mujer con un reloj barato y le decía, no, mi amorcito, le decía, a Dios se le da lo mejor. Una falacia es eso, un eufemismo, es un error, se utiliza un argumento que de pronto está bien, la idea inicial, pero el argumento está equivocado y se utiliza ello para conseguir y para comprar cosas. Ahora bien, ¿a qué llegó Jesús ese día y cómo los trató a esas personas? Es la única parte de la Biblia en donde he visto que Jesús enciende a juguete a alguien. Es ahí. Lo único más fuerte es cuando venga después en su gloria, ya no con juguete, sino con espada. ¿Lo han leído o no? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Amén. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver esto o aquello con nosotros? Sigamos leyendo. Íbamos terminando el versículo 17. Ahora el 18 te va a decir lo siguiente. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? O traducido al lenguaje actual, su merced, ¿quién se cree? Usted no sabe quién soy yo. Y luego Jesús les responde y les dice, destruid este templo y en 3 días, le voy a repetir, destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Ellos marcan la finalización, ellos iban a marcar la finalización de la dispensación de la ley e iba a comenzar la dispensación de la gracia, y esto iba a estar marcado por un hecho muy importante. Era el antiguo templo iba a ser destruido, el de Jerusalén, del que solo queda un murito hoy, un murito, pero iba a ser construido en 3 días uno nuevo. Jesús le dijo a una mujer que la Biblia no revela su nombre, pero que dice que era de Samaria, tranquila mujer, ¿a usted le enseñaron que en monte había que adorar a Dios? A los judíos que en el templo de Jerusalén, pero yo le tengo un lugar mejor. Y viene la hora, y la hora es, el Padre está buscándose adoradores, que le adoren ¿qué cosa? En espíritu y en verdad. El problema de esto es que si nosotros
si nosotros damos la talla para ser dignos de ser buscados o no por el Padre. Si somos dignos, damos la talla, damos el temple, el tenor de ser aquellos de quienes se dice, el Padre está buscando gente como esta, o no. Porque si no somos de aquellos, entonces vamos a estar en problemas el día que tengamos que presentar cuentas delante de Él. Y tengamos que presentarnos delante del Señor. El Señor le va a decir, ¿y este quién es? ¿Y este quién que se cree que hace acá? Pero si eres de aquellos o aquellos que son dignos de ser buscados por el Padre, entonces Él va a decir, bienvenido acá, venga mijito, venga mijita, entra a mi casa. Él está buscando al día de hoy gente que sea digna de ser buscada. Eso lo dice Juan capítulo 4. Gente que sea digna de ser buscada por el Padre. Y esas personas que Jesús reveló se llaman adoradores. ¿Cómo se llaman? Adoradores. ¿A qué sacó Dios, utilizando a Moisés, al pueblo de Israel de Egipto? ¿A qué? ¿A que le qué? Le adoraban en el desierto. No tanto que llegaran a la tierra prometida, eso era secundario, eso era algo banal, era algo que inevitablemente tenía que llegar a ocurrir si ellos obedecían y adoraban a su Dios. Pero ello no era lo primordial, el bienestar terrenal, el que poseyera la tierra donde fluye leche y miel. No sé si ustedes quieran poseer la tierra que fluye leche y miel que Dios haya preparado para ustedes. Yo sí lo anhelo, pero Dios dice que hay algo más primordial que eso, que el bienestar en esta tierra incluso. Y es que tú te vuelvas un adorador o una adoradora. Que tú cantes, tengas la capacidad en tu espíritu de conectarte con el Espíritu de Dios y tocar el corazón de tu Padre. Y yo no digo solo cantando, con tu vida entera, que puedas acercarte a Él y de subir al trono de Dios y Dios diga, ay, este me agrada, llegó la que me gusta, llegó la hija, llegó el hijo que me gusta. Vengan ángeles, abran campo, déjenlo pasar delante de mi presencia. ¿Qué quieres, mijito? Esa es la clase de personas que Dios quiere más bien, o está diciéndonos hoy que en las que nosotros nos convirtamos. Y cuando el Señor dice todo es porque hay niveles en la adoración, hay profundidades en la adoración. Cuando tú lo hayas logrado, no importa si me escuchas hoy, si eres niño, eres adulto, eres anciano, hombre, mujer, no importa de dónde seas ni lo que hayas vivido en tu vida, el día que nosotros lo logremos, la sacamos del estadio, porque entonces habremos agradado a nuestro Padre, tendremos comunión con Él y las demás cosas te vendrán por añadidura. Y ese es el problema que diferenciaba el templo de Jerusalén que Jesús llegó y le encendió a fuego. Ese era el problema que diferenciaba ese templo del verdadero templo que Jesús quería hablarle a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Que en ese otro templo se habían metido los cambistas, se habían metido la gente a hacer negocio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que algunas iglesias cristianas han sido cogidas como negocio para enriquecer a unos pocos, también es cierto que otros muchos han tomado el evangelio de Jesucristo, el verdadero, el puro, y lo han convertido en un mecanismo para tener bienestar en esta tierra, para estar contentos, para que el Señor les ayude con sus dificultades y sus problemas. Y eso está bien, que otros que los sanen, algunos otros que los sanen, eso está bien, pero ello no es lo primordial. Y cuando Jesús se paraba a hablar estas palabras que el día de hoy, hermanos míos, les estoy compartiendo, muchos también dijeron, ¿saben qué? Este evangelio no me gusta, más bien me aburre. Muchos le dijeron, ya que yo no voy a seguir con esto. ¿Cómo así que el evangelio es más que recibir cosas buenas en la vida y tener plata? ¿Se piden más cosas más difíciles? ¿Toca dejarlo todo por Él? ¿Cómo así? ¿Toca renunciar a cosas por Él? Uy, no. ¿Dejar a la familia a un lado para buscarlo a Él? ¿Dejar de descansar el domingo hasta las 11 de la mañana para madrugar para buscarlo a Él? No, esto sí ya es un chiste porque es un pequeña broma. No, hermanos, no, que a muchos se le iban para atrás a Jesús también cuando Él hablaba esto. Pero entonces diría uno de sus discípulos, Señor, ¿qué, mijito? ¿Pero a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿De qué sirve estar bien aquí en la tierra si el día de mañana te pierdes, hermano, mi hermana? Pues no te habrá servido de nada. Yo te quiero decir algo que el Señor de pronto algún día me lo habló, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando llegues a su presencia, de los momentos que más habrán contado en tu vida, no serán aquellos en los que tú recibiste tu título universitario, ni en los que tuviste tu hijo o tu hija en el hospital o en donde fuera. No, ni momentos similares. Serán aquellos en los cuales tú estabas conectado o conectada con la presencia de Dios. Y Él vino y llegó así tal como llegó hoy, y se acercó a ti y te tocó. Eso sí va a contar.
Muchos días atrás, una persona me dijo, yo le dije, más bien a una persona, de parte de Dios, dime, como de parte de Dios, dile al Señor que tú le quieres, dile Señor algo, pídele a Dios algo, si no sabes qué pedirle, pídele algo, que orara con Él, que le pidiera, que aprendiera también a pedirle, pero también a buscarlo. De una manera como que Él tenía la intención quizás en ese momento de mostrarle que Él era real, que Él existía y que Él era capaz de responder oraciones, para que a través de eso después esa persona se acercara a Él. Esa persona lo anotó en un papelito, anotó su petición, era tan sencilla, decía, quiero que mi esposo le vaya bien en las ventas. Y yo, tan bonito, ¿qué se dedica a su esposo? No, vende cositas, vende dulces en la calle. Yo sentí como que el Señor le dio ternura, le dio como cosita, le dio ternura. Lloré por esa persona, recibí el papelito, lo tengo guardado en mi Biblia. Esa persona dejó de buscar, dejó de reunirse, dejó de asistir, no supe qué pasó. De ahí no supe más, solo lo siguiente que supe fue que había muerto. Le dio que fue un infarto, fue como un infarto que le dio. Se fue de un día para el otro. Y cuando llegué, yo no me quiero imaginar el terror, pero que se debe sentir el estar de pie, de frente del Señor Jesucristo, rindiendo cuentas cara a cara. O el ángel del Señor incluso. Y decirle, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste conmigo? ¿Cuándo fue el día que tú me adoraste? ¿Cuándo fue el día que tú me aceptaste en tu corazón? ¿Cuándo fue? ¿Dónde estaba mi presencia en ti? Y esa persona tenga que decir, uy, sí, tal día estuve en una reunión cristiana, me hablaron, pero yo no, me dio pereza, seguí yendo y no quise, no sentí, no quise, no tuve deseos. Y que el ángel le tenga que decir, o el Señor mismo, sabes que por aquí no vas a pasar, aquí no me entras. No sé si me hago entender, hermanos, pero esto es mejor hablarlo, aquí que estamos vivitos, porque dice la Biblia, si alguien va al infierno y vuelve, ni aún con esas, lo van a oír. Eso lo dijo Jesús, ni aún así lo dirán. Pero a la palabra tienen, a la Biblia ya la tienen. ¿Por qué no continuamos más bien? No quiero aquí hacer un sermón que esté enfocado en el miedo ni en el temor, hermanos, de ninguna manera. Lo que pasa es que esta es la verdad de la palabra también. Esto es parte de la verdad de la palabra. Los judíos entonces, Jesús les responde que en 3 días Él va a destruir y a levantar el templo. Y luego le dicen los judíos entonces en el versículo 20. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero entonces llega Jesús y aquí bota, no Jesús, el evangelista Juan, y bota el secreto. ¿Qué dice el verso 21? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué templo estaba hablando Jesús? Jesús en unos capítulos más adelante, un capítulo 2 más adelante, en este mismo libro de Juan, le dice a la mujer samaritana, mujer, miren, mujer, no es en esa montaña, no es en Jerusalén, es en espíritu y en verdad. El nuevo lugar de adoración al Padre y al Dios Todopoderoso. Es el nuevo lugar ahora donde te vas a encontrar con el mismo Dios que se le apareció a Moisés, el mismo Dios que abrió el mar en 2, ese mismo que hizo descender fuego del cielo en los tiempos de Elías. Ese mismo Dios viene ahora, pronto se acerca, en donde ya no lo vas a tener que buscar ya ahora, si nunca más en un templo hecho por manos de hombres, sino un templo hecho por manos de Dios. Y ese templo, Jesús ahí le llamó a la mujer samaritana espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, como queriendo decir que eso es como una especie de lugar. Pero aquí está revelando la palabra que él hablaba era de su cuerpo. ¿De qué estaba hablando él ahí? De su cuerpo. ¿Cuál era el nuevo templo ahora? ¿Cuál era? ¿Te lo pillaste? El cuerpo de Jesús. Su cuerpo, sus manos. Ese mismo cuerpo que días después, o semanas o meses, no lo sé, fue destruido, fue molido, pero no se le quebró ni un solo hueso para que se cumpliera la escritura. Ese que fue traspasado sus manos y sus pies seguramente, ese que fue traspasado con una lanza, ese que fue azotado, ese que fue al cual se le colocó una corona de espinas. Ese cuerpo venía siendo ahora el templo. Y sí, suena que a este punto tal vez puede que suene un poco extravagante, porque ¿cómo vamos a hacer para hacerle culto a Dios metiéndonos adentro de Cristo? Si Él ya ascendió al cielo, y si estaba en la tumba, ¿cómo hacemos para meternos? Pero si algo Él dejó dicho acá, los 3 días que estuvo allá abajo de la tierra, ese cuerpo molido y destruido, Él estaba construyendo ese templo, y estaba hablando de su cuerpo. Tal vez
esa palabra sonó bastante dura porque los que hubieran estudiado la palabra en esa época y que lo estuvieran escuchando en ese lugar probablemente estarían diciendo: ¿cómo así? ¿Este se vino a creer el tabernáculo viviente o qué? Pero era exactamente eso lo que él estaba diciendo. Jesús viene siendo el tabernáculo viviente. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, hagamos una película en retrospectiva con flashback. Moisés, quiero que vayas, conduzcas a mi pueblo, los saques de aquí de Egipto y se me vayan para el desierto, porque ustedes me van a celebrar culto en un lugar, y ese lugar es Cristo. No sé, suena loco, ¿cierto? Pero lo tienen que hacer ahí, porque las cosas que ocurrieron o se escribieron en los tiempos de Moisés tenían un significado profético que luego se cumplió en Cristo. Y lo que el Señor te quiere decir hoy, yo no sé cómo explicarlo en pocas palabras, sintetizarlo, pero de lo que Dios te quiere decir hoy, yo te puedo decir en este momento, nos quiere compartir el día de hoy, es que quiere que tú le adores a Dios con todas tus fuerzas, como diría Deuteronomio, con todo tu corazón, con toda tu mente, que tú lo adores a Dios como es debido, con toda la gloria, porque cuando tú lo logras, hermano, ahí yo no sé bien cómo sustentarte esto hoy usando pocos versículos bíblicos, así que no lo voy a hacer, pero cuando ello ocurre, Dios viene acá y te toca, viene su presencia y te rodea, y luego viene también y en otros entra hacia y penetra, y entonces empieza a sanar, empieza a ordenar, empieza a curar, empieza a responder oraciones, empieza incluso en un punto, llega a un punto de profundidad en esto, que dice el Salmo que incluso el mismo Señor concede las peticiones de tu corazón. Uy, yo no sé, eso sería delicioso poder decir: Señor, qué lindo que a mi hermano o a mi hermana o a fulano o a sutana llegó el Señor y le concedió aún ni siquiera lo que había pedido, ni siquiera, sino lo que solamente su corazón anhelaba. No sé si algunos de ustedes tienen anhelos, tienen deseos en sus corazones, o son como unas piedras secas. Pues tal vez no lo creo eso último. Yo sí creo que Dios ha colocado, hay cosas que Dios ha colocado, hay cosas que no son de Él. Y aún incluso esas últimas, a veces Dios, porque lo he podido conocer un poco leyendo su palabra y viviendo con Él, hasta a veces Él concede, Él hace concesiones. A veces. Y dice: ¿sabe que sí? Pues que le gusta el tiramisú, pero que me adoró con toda su fuerza a pesar de que estaba en un momento de lucha y de dificultad. Y suena, parece, cuando lo digo sé que suena un tanto chistoso, un tanto de pronto como si fuera una especie de ejemplo, pero es que Dios a veces hasta eso lo hace y le pone a uno el tiramisú en la mesa de uno, al frente de uno. Cuando tú pasaste por el momento de la lucha y de la dificultad y a pesar de ello levantaste las manos a tu Dios y a tu Señor y le dijiste: no, Señor, no voy a mirar esto, te amo. No como algunos otros. En cambio encontraste que se paran y empieza la hora de adorar al Señor. Vine a adorar a Dios, vine a murmurar. ¿Hasta dónde va a llegar esa adoración? Pues ciertamente te voy a decir que tal vez pase, por mucho llegará aquí al techito, por mucho, porque no lo estás haciendo con todo tu ser, solamente con una parte. De hecho, con aquella parte de tu ser que tiene que estar relacionada con hacer cosas por complacencia, o porque te las mandaron, o porque toca, porque los demás lo hacen. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No se han dado cuenta que eso pasa? A ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado, hay etapas en la vida. El problema no es quedarse en las etapas dando vueltas como el pueblo de Israel se quedó en el desierto, sino salir de ellas. Hay etapas en la vida en las que uno hace las cosas por complacencia, o hace las cosas porque toca, porque es un mandato bíblico. Pero hay otras en las que uno lo hace porque lo anhela. ¿Sí se han dado cuenta o no? ¿No se han fijado? Hay palabras que Dios emite a veces, y sobre todo este día en este lugar, para que también nosotros hagamos un diagnóstico. Si tú eres capaz de hacer un diagnóstico de ti mismo, de ti misma, es importante, sería una bendición grande, porque cuando sepas tu enfermedad, estás un paso más cerca de la cura también. Porque podrás venir a tu Señor y decirle: Señor, sabes que sí, yo no anhelo nada de lo tuyo. Como un día yo también se lo tuve que decir: hermanos, aquí no está parado delante de ustedes nadie que sea nada más, algo un poquito más. No, hermanos, yo estoy hablando aquí solamente lo que dice la palabra de Dios. A mí me pasó también: Señor, no anhelo, no quiero, pon en mí el deseo por lo tuyo. Pero quiero también decirles que por otro lado, cuando Dios levante esta casa, bueno, es que yo ya lo veo, yo ya lo estoy viendo.
De pronto no es tan visible o tan evidente a los ojos naturales, pero yo lo estoy viendo, que está empezando a levantarse esta casa. Algo grande, algo bonito. El que no está en el espíritu nunca lo va a ver. El que no está en el espíritu todavía está viendo una casa antigua, una casa viejita. Y un poquito de gente nomás normalita, común y corriente. Pero el Señor va a hacer con esta gente normalita y común y corriente cosas extraordinarias. Y cuando veamos aquí, esto va a ser una cosa grandísima lo que el Señor está empezando a hacer ya. Yo lo estoy viendo hace varias semanas acá. Se los hablo como profeta. El que no lo crea, no lo vea, no lo entienda, no se preocupe. Métase en el Espíritu. Sígase sumergiendo en el Espíritu y va a empezar a darse cuenta cómo Dios está empezando a avivar esta casa. ¿Y a qué viene todo esto? Que todo aquello que el Señor estaba hablando hasta este punto tiene que ver con la capacidad que tú tengas en tu espíritu de empezar a adorar a tu Señor. Pero ¿cuál es el nuevo templo, el nuevo lugar, el nuevo tabernáculo? ¿Cuál es? Según esto que acabas de leer, Cristo, ¿cierto? Ahora, Cristo mismo, Él se compara en el mismo libro de Juan, capítulo 1, con la palabra. Le llama el verbo. La misma Biblia compara a Cristo, por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 21, tal vez. Dice el ángel a Juan, adore a Dios, le dice el ángel a Juan. Juan, adore a Dios. Porque el testimonio de Cristo, o sea, la Biblia, es el espíritu de la profecía. Esa parte no, todavía sigo sin entender la profundidad que hay detrás de esas palabras. Pero adore al Señor, vale. Adórelo con todo su ser. Si usted no siente nada, adórelo. Si siente fastidio, adórelo. Si siente libertad, adórelo más. ¿Me estás escuchando? Hay que aprender a hacer esto. El culto a Dios no es como lo enseñó la iglesia tradicional, que es a mi manera. El culto a Dios es como lo enseña la Biblia, y es a la manera de Dios. Vamos a continuar, por favor, hermanos, con la palabra. Terminando con esto, vamos a ahora mirar Primera de Corintios. Ya les digo el capítulo, por favor, espérenme un momentito. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 6. Ahora bien, el nuevo templo era Jesús. Pero Jesús estuvo 3 días edificándolo, construyéndolo, volviendo a reconstruir. 3 días allá en el cuerpo de él en esa cueva. Algo él estaba haciendo, su alma, no sé cómo describir esto, no lo conozco, no lo entiendo muy bien, quizás aún. Pero él estuvo 3 días allá abajo, en las profundidades de la tierra, en el mundo espiritual, allá abajo. Y volvió con el templo reconstruido. Pero dice, oiga, esperen, no me vayan a tocar todavía que no he sido glorificado, todavía no me toquen. No sé si ustedes algunos les viene a la memoria esto que les estoy contando, ¿sí o no? Dije, no me toquen todavía, no he sido glorificado. Como diciendo, todavía no toque el templo, todavía no, espere. Pero él vuelve con el templo reedificado, reconstruido en 3 días. Claro, el de Jerusalén fue destruido 2 años después. Pero el cuerpo de él era el nuevo templo que estaba recién terminadito de edificar. Y él asciende días después, de hecho 40 días después, si mal no estoy. Y espero que las cuentas no me fallen. Cerca del día del Pentecostés. Pero cuando Jesús asciende, entonces él dice, esperen, hermanos, él revela un nuevo misterio. Él dice, miren, les conviene que yo me vaya. Y en otra parte más adelante dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahora él declara, la palabra declara, los apóstoles escribieron tiempo después, que tu cuerpo, cuando viene el Espíritu Santo, ¿cuántos notaron que el Espíritu Santo estaba acá hoy? Si lo pudieron percibir, bien. Cuando viene el Espíritu Santo y se muda a vivir a tu interior, tu cuerpo, la sangre de Cristo además viene entonces con él, viene con el Espíritu de Dios. No les voy a explicar esto de dónde lo saco porque está en la palabra, está en Hebreos, pero no quiero entrar en demasiados detalles, solamente quiero que me entiendas lo que te quiero decir hoy de parte del Señor. Viene el Espíritu Santo y con él trae la sangre de Cristo. Esta sangre entonces se cubre, es como si te cubriera pero desde adentro, como si se chorreara sobre ti pero desde adentro. Sé que suena un poco extraño, pero espero que la imaginación te ayude a entender esto que estoy hablando, ¿sí? La sangre de Cristo desde adentro. Es espiritual, no es natural, no es física, es algo espiritual. Esa misma sangre hace ahora que tu cuerpo ya no sea tu propiedad, sino que ahora hace que sea propiedad de Cristo.
¿Me van siguiendo o no? Y por eso es que los apóstoles entonces dijeron que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, o sea nosotros, nuestro cuerpo físico incluido, es ahora el cuerpo de ¿quién? ¿Es el cuerpo de quién? ¿Me van siguiendo? El día de hoy el templo de Dios se sigue agrandando, se sigue ensanchando al día de hoy. Alguno que otro se sale, pero el templo de Dios, mire si quiere por un momento en lo profético, mire sus propias manos, mire su propio interior y mire su propio cuerpo físico. Si quiere use un espejo imaginario y mire si usted a partir del momento en que recibió a Jesús y que tiene el Espíritu Santo adentro, si usted creyó, lo tiene. Si usted cree el anuncio de Él, que Él te está hablando hoy, tú lo tienes. Ahí está en un prospecto por lo menos del templo de Dios en ti. Eres una extensión del templo de Dios. Eres una extensión del tabernáculo que construyó Moisés. Eres un pedacito del tabernáculo que vio Isaías en visión, si más no estoy, o fue Ezequiel. Ezequiel vio un tabernáculo, al final del libro de Ezequiel, creo que fue él, o no sé si fue uno de esos profetas, o Isaías o Ezequiel, vio un tabernáculo. Los últimos capítulos le dedica a escribir un tabernáculo maravilloso y formidable que vio en el cielo. Y luego Apocalipsis revela que tú y yo también somos parte de ese tabernáculo. Por eso es que Apocalipsis después te va a decir, uy, qué cosas tan profundas el día de hoy. Yo creo que si uno es nuevo, algún nuevo estará diciendo, ¿qué es esto tan loco? Alguien dirá, eres como una piedra. La palabra nos compara con piedras, con partes de ese templo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tú y yo ahora también tenemos el privilegio de ser llamados templo de Dios. El lugar en donde Dios se encuentra con otros. El lugar en donde Dios se encuentra contigo. La zarza ardiente, cuyo fuego no se extinguía y la zarza no se consumía, para los que me lo hayan entendido. Entonces, capítulo 6 de 1 Corintios, en el versículo 18 en adelante, leámoslo desde el 18. Dice de la siguiente manera: huid de la fornicación. Bueno, de hecho no dice solamente que no forniques, no solo dice eso, dice húyale. La fornicación puede ser entendida en dos áreas principales: la fornicación en el área espiritual, como por ejemplo tener idolatría, pero también en la otra área, que es la fornicación natural o física, que básicamente está representada en todo tipo de inmoralidad de orden sexual. Dice entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios nuevamente: huid, húyale, córrale a eso, escape de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien. ¿O ignoráis, pregunta el apóstol, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Dónde está el templo ahora? ¿Dónde está el templo? ¿Es esta casa hecha de ladrillo? ¿Dónde está el templo, hermano? Tóquese si quiere. Si quiere, hágalo. Pero no lo haga por repetir una instrucción. Lo haga a veces con un orden, con un propósito pedagógico, pero también por un propósito profético, ¿vale? Usted es el templo. Usted es el templo. Yo quiero explicarles algo, hermanos. Había un tiempo de un rey David, un tal David. Los filisteos incircuncisos, ¿no? Era el pueblo de los filisteos. De hecho, el apodo eran los incircuncisos. Esos filisteos incircuncisos se atrevieron a profanar el templo de Dios de aquel entonces. Lo profanaron, robaron. ¿Qué robaron del templo? Cogieron el arca de Dios, lo que estaba en el lugar más íntimo, más privado, más cercano a la presencia de Dios. Lo tomaron, vieron que estaba hecho de oro, no comprendían eso que era, no comprendían si eso era santo o no, simplemente lo tomaron, lo profanaron y se lo llevaron. Lo tuvieron cautivo, lo colocaron. El pueblo de Dios en ese momento empezó a notar que algo ocurría con las batallas. Algo ocurría cuando iban a la guerra, que no ganaban. Les costaba mucho trabajo ganar las batallas. Les costaba mucho trabajo, tenían que pelear tal vez el doble, yo me imagino, el triple para poder ganar una batalla.
para poder tener una victoria. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios tienen un diseño. Si quieres, dígalo, diseño. ¿Entiendes? Tú no puedes ganar batallas si no sigues las cosas conforme el diseño de Dios. Hace pocos días Dios me permitió compartirle la palabra a una persona. Es como cristiana, pero no voy a quitarle el cómo. No es cristiana, porque no tiene el diseño de Dios operando en su vida. Entonces dice, yo soy cristiano, pero a mi manera, con un pie adentro y el otro afuera. Pero yo le respondería, ¿pero cristiano de qué? ¿Cristiano de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, así dice la canción. ¿Pero cristiano de qué? Porque esta persona no decía, yo soy cristiano, pero es que no me quiero congregar, no siento el deseo de hacerlo. Y el problema era que el Señor, de la palabra que me dio para compartirle a esta persona, el problema no está solamente en si estás en pecado o no, sino que tus batallas no las vas a ganar, no vas a poder, va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado por más que pelees y luches, o peor aún, por más de que acumules y ganes dinero y tengas cosas y te vaya bien y tengas éxito. Vendrá cualquier día el pueblo de los filisteos, pero espirituales, que vienen con cachos, tridentes, bueno, no, eso ya es un invento medieval, vienen ahí y van a coger y te van a saquear y te van a robar. ¿Cómo vas a permitir que tu vida esté expuesta al diablo? No permitas que tu vida quede vulnerable a que cualquier día, el día que el diablo quiera, te haga zancadilla y te robe toda la bendición por la cual has trabajado. Pues no, congrégate, busca al Señor, y si no tengo ganas, no, es que las cosas con Dios son de decisiones. Bien decía un día un señor, lo recuerdo tanto, cuando tú quieres realmente algo, tú encuentras la manera de hacerlo. Y eso más lo saben mejor los hombres que han estado detrás de una muchacha. ¿Sí o no? Miren esta muchacha que está acá. Si eso no fuera cierto, cosita. Mira, no estábamos acá los dos juntos, porque yo dije, sí, pues voy a insistir, encontraba la manera. Así no tuviera para el transporte, porque eso fue otra época de mi vida un poco más difícil. Allá llegaba yo, allá toc. Buenas tardes, señora Felia, ¿cómo me le va? ¿Será que deja salir a su muchacha un ratico conmigo? Y mire, ¿qué terminó eso? Que bueno, es un ejemplo. Hermano, pero cuando uno realmente no quiere algo, cuando uno realmente no lo anhela, cuando uno realmente no lo desea, siempre aparecerá la excusa. Siempre aparecerá, ¿qué cosa? La excusa. Ay, ese ejemplo, lo tengo tan trillado, pero es que a mí me sorprendió mucho. Decían, me queda la iglesia lejos, muy lejos. Vivo más o menos en el centro de la ciudad, y la iglesia quedaba ya en la 50 con calle 13. Me queda muy lejos, 30 cuadras es mucho. Es demasiada gasolina para mis camionetas, para mis carros, demasiada gasolina, además es muy caro. Gano más o menos 180 mil pesos diarios, libres. Es muy difícil para mí ir a la iglesia. Yo creo que más bien no me voy a congregar. Una vez le dijeron eso al pastor, cuando fueron me contaron, yo apenas hice así, no. Eso es lo que en derecho se llama un eufemismo, una manera linda de decir, yo por allá no voy. Sí, pero mira, cuán expuesto puede estar la vida de un cristiano que haga las cosas al revés. Ahora, ¿qué viene esto? Había un arca. Yo sé que estoy hablando del congregarnos, pero había un arca. Cuando el pueblo de Dios fue y recuperó el arca, yo creo que ellos se sorprendieron, porque encontraron la estatua de, a ver si me acuerdo el nombre, Moloch, gracias. Decapitó a Magol, era Dagón, eso, decapitó a Dagón, dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Sí, encontraron ese muñeco, esa estatua, de rodillas, sin manos y sin cabeza, delante del arca de Jehová. Y dijeron, oiga, a ellos les fue mal por haber tenido el arca. Pues tan así fue que ellos dijeron, ¿saben qué? Venga, se las devuelvo, llévense en esto. Y qué curioso, el arca de Jehová después, pasan los días, se van felices, y llega a la casa de un tal Obed. Y entonces declara la palabra que cuando llega el arca a la casa de Obed, entonces todo lo que hacía Obed, no, aquí yo no estoy hablando, yo porque parezco tan prosperativo, no sé por qué últimamente sueno tan prosperativo, pero ¿qué más le hacemos? Es lo que el Señor quiere hablar hoy. Todo lo que hacía y Dios ponía en las manos de Obed, ¿qué pasaba con eso?
Porque tenía el arca de Dios adentro de su casa. En otras palabras, tenía el tabernáculo adentro, tenía el lugar de reunión adentro, tenía la presencia de Dios en su casa, tenía el lugar o el instrumento para adorar al Padre, lo tenía en su casa. Estaba la adoración en su casa. Yo no sé si ustedes, pues bueno, yo a veces pongo musiquita cristiana, parece que eso fuera adoración, pero técnicamente la música cristiana no es adoración, técnicamente no. La adoración es ese culto que se genera en un templo al Dios del cielo, en un lugar que Jesús llamó espíritu y verdad. ¿Me sigues o no? Yo no quiero decir, ¿será que me extiendo? ¿Será que termino, Espíritu Santo? ¿Qué quieres que haga? Entonces estaba diciendo acá, voy a volver a leer el versículo 19. Vuestro cuerpo entonces, mi hermano, mi hermana, el tuyo y el mío, esos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ustedes ya no son propiedad de ustedes mismos, o sea, no sois vuestros, porque han sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice ahí, concluye, los cuales son ¿de quién? De Dios. 1 Corintios, del mismo libro, pero devuélvete al capítulo 3, acompáñame al 3. Versículo 11. Vamos a leer desde el 11, ¿vale? Y seguimos hacia... Ya se acabó. Dice la palabra del Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Usted se acuerda cuál fue el título que hoy les dije que iba a tener esta palabra? La arquitectura espiritual, parte 2. De una vez antes de que alguien pregunte, ¿y cuál es la parte 1? Pues esa fue hace varios meses. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será ¿qué? Revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? ¿Qué cosa va a recibir? Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Dice aquí nuevamente. Y que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? Entonces ahora el apóstol Pablo, vamos a ampliar esto. Dijo, ustedes son templo de Dios, culmina ahí concluyendo. Ustedes son templo de Dios. Pero él dice, miren, los templos tienen un fundamento, tienen bases. Jesús lo dijo en otras palabras, el que oye mis palabras, las escucha, dijo él, y las atiende, y les hace caso a mis palabras, yo lo compararé, dijo Jesús, a un hombre que edificó, un hombre sabio de hecho, dijo, que edificó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan de eso? Pero el necio, el que no las oye, o el que las oye y no paga por su atención, y no las hace, lo compararé, Jesús dijo, a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y en esa historia, Jesús hablaba de una casa, pero una casa también era aquello que acerca de lo cual el rey Salomón dijo, casa, o sea, tabernáculo. El rey Salomón dijo, haré casa a Jehová, le haré casa a mi Señor. Cuando Jesús estaba hablando de casa, no solamente está hablando de una casa por decir una casa, estaba hablando de un tabernáculo. Y dijo, el templo de Dios, pues básicamente estaba diciendo, es susceptible, hermano, hermana, de ser construido sobre la arena o sobre la roca. Pero vienen las aguas, viene la lluvia, y ahí se ve si la casa o la roca permanece o no. La casa que está construida sobre la roca, que echó el fundamento, porque aquí el apóstol Pablo dice que el fundamento es Cristo. Echa el fundamento hasta que llega a lo más profundo de ese. Está allá adentro, allá esa casa logra prevalecer a las dificultades, logra prevalecer a los problemas, logra prevalecer al desánimo, logra prevalecer a los problemas financieros, logra prevalecer a la enfermedad y la vence. Vienen las cosas externas, ¿me entienden? Pero ahora el apóstol dice, pero esperen, la casa no solamente tiene fundamentos, la casa no solamente es que se debe construir sobre la roca. El apóstol Pablo aquí está diciendo, además, tiene que tener oro, piedras preciosas,
o plata, o heno, o hojarasca, o madera. Menciona 6 elementos. Pues claro, para el que no comprende el lenguaje profético, o el que no comprende en qué tipo de código, en qué tipo de clave está hablando el apóstol Pablo, pues probablemente pensará, vea, hay que construir la casa con oro. ¿Cómo hago para comerme el oro para edificar mi casa? No, el templo interno es espiritual. Por tanto, el apóstol Pablo decía, pero espere, ya pasó el agua, ya pasaron las circunstancias, ya vino lo externo, ahora viene el fuego. Y dice que la casa que fue edificada, bien sea sobre la roca, ya la arena ya dejó de existir, pero de las que fueron edificadas sobre la roca, o sea, los templos que son edificados sobre Cristo, que lo adoran con todo, bueno, ya tienen principios, tienen la palabra en su vida, tienen que tener, van a pasar por el fuego, ya no la inundación, ya no la marea, ya no el río, el fuego. Y dice, la obra de lo que cada uno sobreedificó se va a saber es por el fuego si prevalece o no. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? El fuego va a determinar si tu templo prevalece o no. Va a venir el fuego, otro tipo de adversidad, más parecida a la prueba, antes que la tentación. Otro tipo de dificultad. Viene ahora el fuego. Y dice, hay 6 tipos de materiales ahí, no voy a indagar ni voy a entrar en profundidad en eso, pero hay 6 tipos de materiales de los cuales o con los cuales un templo puede llegar a ser constituido, o un templo puede llegar a contener en su interior. Se habla del oro, se habla de las piedras preciosas, se habla de la plata, del heno, de la hojarasca o de la madera. Pero dice que el fuego viene y la casa que se quema, esa es por la que se acabó, o sea, feneció, se acabó, perdió el año. De esos 6 materiales, no sé si ustedes se dieron cuenta y tienen algo de suspicacia al respecto. Si ustedes se fijan, hay 3 materiales que se queman y hay 3 que no. El heno, la hojarasca y la madera. Se queman, viene el fuego y los consume, los quema. Los 3 vienen de origen vegetal, de hecho. Los 3 son de origen vegetal, tanto el heno como la hojarasca, como la madera, vienen de los residuos o vienen de del producto que se saca de los árboles, por ejemplo, aunque también el heno puede salir de la hierba o de la hojarasca, que es las hojitas muertas que caen de los árboles. Ellas antes, al contrario, son las que se necesitan para encender una fogata. Así son las vidas cristianas también, que construyen sus templos, sus lugares de adoración a Dios a su propia manera, a su propio parecer, con cosas terrenales, con conceptos y con ideas traídos de esta tierra, con géneros musicales e estilos musicales absolutamente terrenales e inspirados en cosas creadas por manos de hombres, que al fin y al cabo son del polvo de la tierra, son como semejantes a la ofrenda de Caín y no la de Abel, aquel que le ofreció al Señor el fruto de la tierra, o sea, verduras, no sé si frutas. Eso es lo que aquí es parecido al heno, a la hojarasca y a la madera. Pero hay otros templos que contienen adentro, en vez de heno, en vez de hojarasca y en vez de madera, contienen oro, plata y piedras preciosas. Aquí ya en esto va a terminar aquí el asunto. Dios le dijo a Moisés, otra vez un flashback: Moisés, otro día, me vas a construir el tabernáculo. Moisés, sí, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? El Señor le dijo, mira, el sacerdote que va a oficiar va a tener un efod, una pectorera, ¿cómo se dice? Un cosito para el pecho. Y en ese cosito, ¿cómo? Pectoral. Es un pectoral. Y en ese cosito va a ponerle piedras preciosas de esta y de esta. ¿Qué significan esas piedras preciosas? ¿Qué significa el zafiro? ¿Qué significa? No sé, en este momento no lo voy a hablar. Pero tenían sí una relación con lo sacerdotal, con el oficio de adorar a Dios. Y el oro era utilizado, Dios le dijo a Moisés, cojan del pueblo de lo que le quitaron a esos faraones, a esos egipcios y esas egipcias, y saquen de ese oro y van a fundirlo y van a coger el arca de Jehová, esa que hacía que ellos ganaran victorias, esa que transportaban por el desierto y llevaron alrededor de Jericó y le hicieron dar las 7 vueltas una vez durante 7 días. Esa, llévenla eso de oro, pónganle oro por encima. Y habla de la plata,
que era el material con el cual se hacían algunos o varios de los utensilios que se utilizaban para la mesa de los panes de la proposición, por ejemplo, que es un tema que tiene que ver con el culto a Dios en ese tabernáculo. Aquí no podemos hablar de qué significado tiene eso hoy en día para nosotros porque el tiempo no nos da. Tal vez podría ser materia para hablar en otra ocasión si el Espíritu Santo así lo ordena. Pero eso habló ampliamente Marcos Witt en una conferencia llamada, en una predicación llamada Dios de Pactos, que de hecho es un disco, porque él hacía una canción y iba hablando, hacía otra canción y iba hablando. No sé si ustedes han escuchado eso. Ahí hablaba qué significaban los utensilios de plata, qué significaban los panes de la proposición, qué significaba el que estuviera bañado en oro, el arca del pacto. Pero algo sí era bonito, es que esos tres elementos, dice aquí el apóstol, esos no se queman, quedan ahí, prevalecen. Yo no sé si ustedes han conocido cristianos, los que son más nuevos seguramente no, los que somos antiguos un poquito sí, que cristianos que pasó algo en la iglesia, pasó un problema en la iglesia, tal como aquellos que se habían dejado de congregar en la anécdota que les conté hace un rato. Pasaban los años, pasaba algún problema, un chasco, algo con el pastor, un problema con otro pastor, un lío con un hermano, se peleó con la que era la novia, algo ocurrió y dejan de congregarse, por ejemplo. O en otros términos más bíblicos, se queman. ¿Por qué? Porque construyeron su carácter, construyeron su vida cristiana con los materiales equivocados. Estaban mirando a las personas, estaban fijándose en si me saludó o no me saludó. Ustedes sabían que hay personas al día de hoy que no están en este lugar porque alguien de pronto no los saludó. Y yo les voy a decir, ¿eso es madurez o es inmadurez? Hermano, eso se llama construir la casa con heno o con hojarasca o con madera. Hasta puede que incluso, aún peor, sobre la arena de esas emociones. La arena de la música me suena bonito. La arena de ese predicador me gusta, pero ese otro no como habla. Pero aún así, si tú estás mirando a las personas, si tú ya no estás mirando a las personas, más bien, no, te voy a cambiar esto que acabo de decir. Lo reorganizo la idea. No mire a la gente, construye su templo, su adoración a Dios con oro, con piedras preciosas, con plata. El oro también, la palabra de Dios representa la fe. Y el oro se colocaba sobre el ¿cómo se llamaba esto? Sobre el arca del pacto. Y el arca del pacto adentro contenía, se llamaba también el arca, de hecho, del testimonio. Porque adentro contenía la varita que reverdeció de Aarón, contenía las tablitas de la ley de Moisés, bueno, la copia, porque las primeras Moisés la rompió, contenía un poquito de maná. ¿Por qué? Porque ahí se guardaban aquellas cosas que Dios, daban testimonio de que realmente Dios había hecho algo en tu vida, de que realmente daban cuenta de que Dios era real y poderoso. Allá, eso significa que eso se bañe. Cuando tú bañas eso con oro, estaba como queriendo decir la palabra de Dios, allí está tu fe, es en eso, en las cosas grandes que Dios ha hecho y en aquellas grandes y poderosas que Dios hará. No es si tu hermano que está al lado tiene buen aliento, ¿no? Si tu hermano que está al lado huele rico, ¿no? Si Mauricio te saludó o no, si Antonio te saluda o te devuelve un WhatsApp o no. De eso no debería depender tu adoración, hermano o hermana. Pero en cambio, el que tú te dejes de congregar, por poner un ejemplo, solo es un ejemplo, no le estoy tirando piedra intencionalmente a nadie el día de hoy quizás, pero bueno, si el Señor lo hace, ya es cuestión de Él. Si tal vez tú que me escuchas en televisión de pronto y dejaste de congregarte porque alguien te hizo algo, debes saber que tu vida está en riesgo, eres vulnerable. Y si bien puede que estés prosperando a un nivel económico únicamente, tarde o temprano vendrá el diablo y te va a saquear. El día que Él quiere, porque no estás bajo la protección del Señor. El culto a Dios es algo que tiene que empezar desde adentro. Desde adentro. Y hay algo muy bonito que había en ese lugar. Era que venía entonces la presencia de Dios. Cuando se le apareció a Moisés, ¿saben qué aspecto tenía la presencia de Dios? Era como fuego. Era como fuego. Y luego el profeta Isaías diría: y este Jesús no apagará el pábilo que me daré. Por tanto, se puede deducir de ahí, queda implícito de ese texto, que lo va a desavivar en vez de apagar. No sé si ustedes han tenido un fosforito que se está apagando. Cuando uno tiene el último fosforito para encender la estufa, el último, y tú lo prendes y se te apaga. Ah, yo soy el único que tengo estufa a gas. No, de los que se rieron es porque también han tenido estufa a gas. El último fosforito, han cerrado la tienda, ya está todo cerrado, son las 11 de la noche y tienes que preparar almuerzo para el otro día. Y que al último lo prendes y empieza a humear.
¿Qué significa eso? Eventualmente te vas a quedar sin almuerzo el día siguiente, pero la palabra dijo, el profeta Isaías dijo de Jesús: no apagará el pavo y lo que humear, porque solo se requiere una cerilla encendida para encender un avivamiento, para que se encienda después la estufa y esto arda en fuego. Se requiere solo uno, ¿me entiendes? Pero cuando ese uno arde, entonces después del tiempo empieza a arder el segundo, y cuando el segundo empieza a arder, pero no estamos hablando de fuego literal, es el fuego de la adoración hacia el Señor, lo que el Señor te está hablando hoy. Entonces arde el tercero, y luego empieza a arder el cuarto, y luego el quinto, y luego estamos todos encendidos. Y cuidado, no vaya a apagar la estufa, hermano, no se le vaya a apagar. Pues solo hay que ser muy tonto después de que con la última cerilla lograste encender la estufa, para después apagar la estufa y decir: ay, se me olvidó. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes lo que te quiere decir el Señor? Mira, yo te quiero insistir en esto. Puede que no comprendas tan a profundidad lo que te voy a decir, por eso te lo quiero decir. Puede que no, pero te conviene que Dios avive esta iglesia. Te conviene. ¿Me entiendes? Sí, me conviene. Y yo no te voy a decir solamente porque, no sé, qué lindo experimentar la presencia de Dios. No, porque Dios, cuando llama, cuando Él hace algo, Él da propósitos, ¿me entiendes? Cuando Él llamó a su pueblo a salir de Egipto, Él dio un propósito, y era empezar un culto a Dios, empezar una adoración a Dios. Porque el mismo Dios, ¿por qué colocó eso primero? Porque primero viene el avivamiento, y después, hermano, téngase todos los enemigos. Todos tus enemigos se van a tener que agarrar y van a tener que temblar. Después, todo el que esté sembrado en esta casa, si Dios aviva esta casa, sus enemigos van a tener que temblar. Sus enemigos espirituales, no estoy hablando de la tierra, los naturales, porque la Biblia dice que esos ya no son nuestros enemigos verdaderos. Él ya no va a tener que preocuparse, hermano, porque, ay Señor, yo ahora qué voy a hacer con esta situación económica o con esta otra. No va a tener que preocuparse tampoco por la situación emocional ni sentimental, ni nada de esa índole, porque la tierra prometida ciertamente vendrá para aquellos que le sirven culto al Señor Dios Todopoderoso, para aquellos que lo adoran, que son adoradores. Por eso dijo el rey David, creo, si mal no estoy, en el Salmo: deleítate, dijo así, asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Segunda de Corintios, capítulo 6. Acompáñenme al 6. Capítulo 6, versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Usted sabe qué es yugo desigual? Bueno, primero se entendía como una relación sentimental con una persona que no es crédula, que no es creyente, que no está en el evangelio, pero también tiene que ver con un yugo, con algo que tiene que ver con compañerismo, con caminar en una misma dirección. Eventualmente puede ser un negocio, por ejemplo. Un yugo es como algo que tú te colocas para que los dos aren la tierra en la misma dirección. Dice entonces: con los incrédulos no te unas, porque qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué. Está diciendo que usted es templo de Dios y que entre ustedes no debe haber acuerdo con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora mira lo que dice el capítulo que sigue. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En dónde? En el temor de Dios. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Si tú te estás aquí fijándote en lo que el Señor quiere decir, hay una última cosa que te voy a compartir. El templo de Dios tenía que ser santificado.
El templo de Dios tenía que tener unos elementos como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. No ahondamos mucho en eso, pero entienda que tiene que ver con que usted busque a su Señor y haga las cosas a la manera de Él, independientemente del factor humano que le rodea. ¿Listo? Ahora, dice también que tiene que ser santo. Hay otro texto bíblico que ahí mismo en Corintios hablaba de que no forniquen, hermanos, porque ustedes son templo de Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Dios tiene que ser, ¿cómo? ¿Qué cosa? Santo. Hay una palabra que dice la Biblia: maldito todo aquel que profane el templo de Dios o que atente contra el templo de Jehová. Esa es la razón por la cual, de hecho, para los que no lo sepan, el argumento bíblico por medio del cual nosotros podemos deducir con toda claridad y certeza de que un cristiano no tiene por qué estarse colocando tatuajes en su cuerpo. No porque la ley de Moisés lo hubiera hablado solamente, porque ya en la ley de Moisés estaba. Era porque antes de la ley de Moisés había un principio superior, hermanos, escúchenme. Un principio superior, mayor, que era la ley del Espíritu. Y en ella se dice entonces que ustedes y yo, ahora que le pertenecemos a Cristo, no lo que hiciste antes, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A partir de hoy, si estás con Él, hermano, procure entender o tomar conciencia de que su cuerpo a usted no le pertenece. Por eso, si usted se hace un tatuaje en su cuerpo, está haciendo un rayón en un Ferrari. Está colocando, sí, ese era ¿cómo se dice? Un meme que estaba saliendo, o no sé cómo se llama eso, una foto, alguien puso y eso le hicieron 1000 versiones. ¿Cómo le vas a poner calcomanías o rayones a un Ferrari? Pero la explicación no es tanto con un Ferrari, es que es un templo y el templo tiene que ser, ¿qué? Santo, no lleno de grafitis y rayones y de cosas. Por más de que el tatuaje diga: te amo Cristo, te alabo Cristo, o el Salmo 91, no, hermanos, su cuerpo no le pertenece a usted, es santo. Santo significa literalmente apartado. ¿Qué significa? Apartado. Por eso él decía: hermanos, santifíquense. ¿Usted quiere que su adoración sea eficaz? Bueno, espero que usted salga hoy con esto en su cabeza, si no lo tenía antes. Sea eficaz en su adoración, apártese de maldad, sea apartado, santifíquese. ¿Sabe por qué los cristianos no fuman? Una vez a alguien, no a mí, le preguntaron: ¿en dónde dice en esta Biblia que los cristianos no fuman? ¿En dónde dice? Hermano, yo le voy a contestar en la misma parte en donde dice: maldito todo aquel que profana el templo de Dios o lo destruye. Porque si usted coge una caja de cigarrillos, ahí clarito dice: el tabaco es nocivo para la salud. Y el apóstol Pablo en otra parte diría: todas las cosas te son lícitas, pero no te dejarás dominar de ninguna de ellas. Y eso incluye el cigarrillo, incluye el juego o la ludopatía y cualquier otra cosa que pudiera eventualmente llegar a controlar y a dominar tu vida, acerca de lo cual además te tengo que decir que ello puede ser la causa de tu ruina el día de hoy o tu eventual ruina el día de mañana si no te apartas de eso. Porque los vicios lo que traen son esclavitud espiritual y con ella después llega la ruina de parte de Dios. Ni siquiera el diablo, mismo Dios te la envía. Entonces, ¿por qué no fuman los cristianos? Por esa razón. Están destruyendo el templo, el lugar de la adoración al Señor Dios Todopoderoso. ¿Me escuchaste? ¿Entendiste? Esa es la razón, de hecho. Ahora, yo no sé si alguno aquí el día de hoy está planeando ponerse un tatuaje en su cuerpo, pero si ese fuera el caso, hermano, yo le invito a que reconsidere su decisión o que lo piense muy bien, porque esa es una decisión que no tiene reversa. Pero meterse con el Señor Dios Todopoderoso, comprometerse con Él y entregarle su vida, Él tampoco tiene reversa. Entonces diría la palabra: he aquí está el bien delante de mí, escoge hoy, o este camino, o este. Ok, hermanos, ¿me escucharon? ¿Me entendieron esto? Entonces, por favor, colóquese de pie. Vamos a empezar a adorar al Señor, ¿vale? Vamos a empezar a adorar. Y vamos a hacer, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer algo. El Señor demanda santidad. Yo creo que Él quiere hoy hablar como de la administración, tal vez Él la quiera enfocar por ese ladito. Él quiere santificarse, Él quiere que nos santifiquemos. Él quiere ayudarnos a ser limpios, ¿vale? A que nuestra vida se empiece a limpiar de maldad. Entonces vamos a adorar al Señor.
Y entiendan esto, ¿vale? Porque esto es lo que Él quiere hacer hoy. Si tú se lo permites en tu espíritu, Él te va limpiando, ¿vale? Te va limpiando. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están preparados o no? Listo, todo aquel que esté en el espíritu, por favor, yo les pido en este momento, incluidos los chiquitos que estén aquí, ¿vale? Ya lo puedan comprender lo que estamos haciendo. Vamos a adorar a Dios, ¿listo? Vamos a adorar al Señor. No se vayan a quedar por fuera de la adoración. Ya les pido porque, para que me entiendan. No se van a quedar por fuera de la adoración, porque eso puede eventualmente ser peligroso. Bueno, vamos a adorar al Rey, ¿listos? Entonces, si quieren levantemos las manos. Padre de los cielos, Señor hermoso, ahora en el nombre de Jesús, Señor, nos ofrecemos a ti. Ahora en el nombre de Jesús colocamos delante de ti nuestra vida, Señor. Ahora te queremos bendecir, te queremos adorar, Padre, en el Espíritu, ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Rey. Poderoso Señor, poderoso Dios, ahora, Señor. Límpianos, Señor, y lávanos con tu preciosa presencia ahora, Rey. Ahora, Señor. Ahora, precioso Espíritu. Eso es, por favor, los que ya sepan adorar al Rey, les quiero invitar que ya en este momento empiecen a adorar al Señor, ¿vale? Pero en el Espíritu, ¿vale? Antes de cantar.